Vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6, y dice la escritura allí: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Repito, si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. ¿Cómo estaban tratando el nombre del Señor en la época del profeta Malaquías? ¿Con qué? Con desprecio. La palabra desprecio es quitarle precio a algo, o sea, quitarle valor a algo. Cuando alguien te desprecia, te está tratando de quitar tu valor, o sea, el valor que Dios te ha dado. Y una de las cosas que ofende profundamente el corazón de nuestro Padre Celestial es que nosotros le quitemos valor a su nombre. O sea, que nosotros menospreciemos, menospreciar un menor precio, es decir, hacer algo menos que lo que debemos hacer. Despreciar es quitarle el precio totalmente. A veces la iglesia menosprecia a Dios o a veces lo desprecia, ¿sí? Lo menospreciamos en algunos aspectos y lo despreciamos en otros aspectos. Estudiando este tema del honor, y específicamente desde la palabra de Dios, yo me encuentro con que la Biblia más o menos tiene un referente de casi 144 textos acerca de todo lo que tiene que ver con la honra, y 42 textos, acerca de lo que tiene que ver con la deshonra, o sea, quitar la honra. Y me he encontrado con alguna serie de principios, o más bien de valores que sostienen este principio, que son los que quiero compartir, y voy a leerlo porque quiero transmitirlo de la misma manera como sentí que lo recibía del Espíritu Santo. Para nuestro Padre Celestial, la honra es un principio que no puede estar lejos del corazón de sus hijos. Los 10 mandamientos están basados en el principio de la honra. Los 10 mandamientos están basados en los principios de la honra. Los primeros 4 demandan honrar a Dios por quien es Él, y los otros 6 restantes demandan honrar al prójimo, porque la esencia de las relaciones con Dios y con los seres humanos está sostenida en el principio bíblico de la honra. El problema es que este concepto se convirtió en una palabra obsoleta que encontramos en las páginas de un diccionario, pero se encuentra escasa en el corazón de los hijos de Dios, y qué decir de aquellos que ni siquiera le temen. Voy a explicar un poco sobre esta parte de la introducción, diciéndole que el honor es un principio bíblico, es decir, no es una opción. Entre otras, Dios no demanda honra a quien no le cree a Él. O sea, Dios no le pide honrar, o Dios no te va a pedir que lo honres si tú no haces parte de su pueblo. Los 10 mandamientos no fueron dados para las naciones. ¿Estamos claros? Los 10 mandamientos, ¿para quién fueron dados? Para un pueblo que tenía una promesa ¿de qué? ¿Qué promesa tenía ese pueblo? De una tierra. Acuérdate que cada vez que Dios establece un mandamiento está asociado a una bendición. O sea, no amarrado, está asociado a una bendición. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Dios quiere bendecir a su pueblo, en el lugar donde el pueblo de Dios va a estar, en ese lugar debe tener unas normatividades. Y esas normatividades, estatutos u ordenanzas, tienen una sola finalidad: para que te vaya bien. Es decir, siempre todo mandamiento es para que el pueblo, para el Hijo de Dios, le vaya bien. Entre otras, aunque Dios creó toda la humanidad
En este momento, Dios solamente sus bendiciones las tiene seleccionadas y apropiadas para su propio pueblo, no para el que está fuera de ese contexto. En la Edad Media, los llamados caballeros del rey estaban dispuestos a sancionar, aún con muerte, a quienes violaran el principio de la honra, y más si se trataba de menospreciar al monarca o a la familia de éste, para quienes se encontraban sirviendo y defendiendo el honor. Grandes guerras se produjeron en aquella época por causa de la deshonra o el desprecio entre naciones y reyes. Defender el honor era un asunto muy vital en las vidas de quienes gobernaban una nación. Se ha reconocido que cualquier persona es capaz de matar con tal de que su honra no sea pisoteada o menoscabada. Hay maridos que han matado a su mujer por no honrarlo, por menoscabarlo, por menospreciarlo. ¿Sí? Hay padres que han matado a sus hijos por la misma razón. Y antes, en la Edad Media, habían los famosos caballeros del rey. Y los caballeros del rey a lo único que se dedicaban eran a castigar o a sancionar a aquellos que deshonraran al monarca. Eran caballeros específicamente. La palabra caballero viene de que ellos montaban caballos. Por eso les decían caballeros. No era que tenían buen trato, aunque realmente los defensores del honor del rey no eran cualquier persona. Tenían que ser personas con unas características y unos valores destacados. Uno de esos monarcas es el famoso Lancelot, que se enamora de la reina del rey de Inglaterra, y el hombre hace demasiadas estrategias para que nunca lo sorprendan, pero al final los otros 6 compañeros de él lo sorprenden y le dan muerte, ¿sí? Porque el honor es algo que para Dios es valioso, y es valioso que ese honor sea establecido en la tierra. El honor tiene que ver con las personas y con las relaciones con las personas. Por eso cuando alguien dice que honra a Dios y no tiene un tiempo de intimidad con Él, no lo honra. Por eso cuando alguien dice que honra a Dios y no cumple lo que Dios demanda en su palabra, no lo honra. O sea, una cosa es tener cariño por alguien. Hay gente que tiene mucho cariño por Dios, pero no lo ama. Si usted revisa Deuteronomio capítulo 6, antes de Dios decirle, o Moisés decir, oye Israel, ama a Jehová tu Dios, uno es, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu ser y con toda tu fuerza. Antes de decir eso, Moisés le dice al pueblo que para que aprendan a temer a Dios, y la palabra que se usa allí, temer, es la palabra kabod, es decir, para que respetes el peso de la gloria de Dios, es decir, para que tengas un respeto del peso de la gloria de Dios. Entonces, Dios inicialmente no te manda a amarlo, lo que te manda es a honrarlo. O sea, tú puede que digas no amas a Dios, pero si lo honras, ya lo amas. Porque todo lo que tú tienes que hacer es seguir esos principios de parte de Dios. Por eso nunca en Egipto el pueblo de Israel recibió mandamientos, porque los mandamientos no son para los esclavos, los mandamientos son para los libres. O sea, los mandamientos no son para una nación esclava, los mandamientos es para una nación libre. La honra ha perdido su vigencia en medio de un mundo corrupto. La honra ha perdido su vigencia en medio de un mundo corrupto, dañado por el pecado, y que cada día menosprecia a Dios, a sus padres, a los más ancianos de la sociedad, a las autoridades civiles o eclesiásticas, o a quienes se encuentran en eminencia. Incluso hoy se irrespetan las parejas entre sí, y los padres también le faltan el respeto a sus hijos. Vivimos muy alejados del principio de la honra. Por el contrario, la deshonra es el pan de cada día, y esperamos ver una sociedad justa y bien gobernada cuando el fundamento de la honra lo hemos pisoteado o quitado del sistema de valor de nuestra vida. Una nación que no sabe honrar es una nación injusta, porque para poder ser justo el principio se llama la honra. Entonces, un hogar no puede
tener justicia si no hay honra. Una esposa no puede esperar que el esposo la ame si ella primero no respeta. Un esposo no puede esperar que su esposa lo respete si él no decide en su corazón amarla. Unos hijos no pueden esperar que su padre se desborde en darle todo, en ser su proveedor, su protector, si ellos desde chiquitico irrespetan a su padre. Los principios en la Biblia, mire, los hijos de Jacob no eran ningunos pelados. Los hijos de Jacob ya tenían sus años, ¿cierto? Sin embargo, cuando usted ve la historia de Israel, los hijos de Jacob honraban a su padre. ¿Y sabe cuál es el éxito de la sociedad judía hasta hoy? Hasta hoy es que no importa la edad que el hijo tenga, siempre estará honrando al padre. Siempre. Y el principio de honra, aunque a muchos hijos no les guste, se trata de que la orden de tu padre es la orden de tu padre, no se discute. Así no te guste, porque en la Biblia no se trata de que la orden te guste, sino que la orden la cumplas. ¿Aló? Dios le demanda al padre ciertos requisitos, hay unas exigencias para el padre con respecto a sus hijos. De eso vamos a hablar, ¿sí? Entre otras, el padre no puede permitir levantar la ira en su hijo, es parte de eso. Pero el padre, el hijo que no honra al padre, no honra a Dios. ¿Estamos? Tú puedes colocar el día del cumpleaños de tu papá, qué chévere, qué es esto, pero sabes que si tú no te puedes someter a las órdenes de tu papá, tú no honras a tu padre y menos honras a Dios, porque el principio de Dios es honrar al padre. Por eso el primer mandamiento que tiene que ver con personas después de Dios es honra padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo. Promesa de bendición, promesa de prosperidad y promesa de larga vida. ¿Sí? Entonces usted nota, mire, cuando usted viene usted viene en su moto, para los que tienen moto, y entonces usted en vez de dar la vuelta por allá y tomar el semáforo y venirse acá, usted coge y por donde deben pasar las personas discapacitadas, usted pasa la moto por allí, usted se parece a un mundano, usted es igual que un mundano. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que dar ejemplo de que las vías se deben usar correctamente. Es como cuando nosotros nos pasamos el semáforo en amarillo, estamos irrespetando las autoridades civiles de la nación. Y hay muchas cosas que no las notamos como deshonra. Por ejemplo, si tú eres un adorador y llegas a la mitad del servicio, ¿a quién estás deshonrando? ¿Por qué? Porque es parte de nosotros honrar primero al Padre de la casa, y luego al Padre celestial. A veces hacemos cosas que no las consideramos deshonra y son deshonra, y de eso vamos a hablar, porque a veces hacemos cosas pero no vemos la bendición. Dentro de la iglesia del Señor, la honra ha dejado de tener el peso que tenía para los primeros creyentes. Hoy se pone en duda cada enseñanza que se emite desde el púlpito. Hay ciertos pasajes de las Escrituras que hemos dejado de ponerlos por obra. Discutimos los principios bíblicos y ponemos en tela de juicio la misma palabra de Dios. Gracias por su amén. Interpretamos la palabra en vez de obedecerla. ¿Qué hacemos? La interpretamos. Y la expresión más común del creyente es: pastor, a mí me parece que... En vez de decir, si Dios lo dice, hay que obedecerlo. Si Dios dice que hay que diezmar, ¿qué hay que hacer? Entonces no interpreto, no es que yo puedo darle a los pobres, se lo reparto a 50 venezolanos, se lo reparto a 10, no. O sea, la Biblia tiene unas instrucciones claras. Si yo no la hago, sencillamente no estoy honrando a Dios. Puedo ir a un servicio, puedo ser parte de una iglesia, puedo tener la membresía de la iglesia, pero no estoy honrando a Dios. Y cuando yo no honro a Dios, o sea, yo lo tengo que honrar. Uno en los pensamientos escoge qué quiere pensar o qué no quiere pensar. Uno escoge. Tenemos ese libre albedrío. ¿Qué quiero pensar? ¿Qué no quiero pensar? Pero la honra es muy importante.
Es supremamente importante honrar, supremamente importante. Y tiene que ver con, ¿acepto la palabra o no la acepto? ¿La acepto o no la acepto? ¿Qué cumplió Jesús? Porque hay gente que dice, es que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. ¿Qué cumplió Jesús? Es que la ofrenda no está en el Nuevo Testamento. ¿Qué cumplió Jesús? ¿Qué obedecemos en el Nuevo Testamento? ¿Y qué debía obedecer en el Antiguo Testamento las personas? ¿Será que honrar padre y madre es solo del Antiguo Testamento o también es del Nuevo Testamento? Pablo lo tomó como parte importante de sus doctrinas. La honra al padre y a la madre es importantísima, porque es el primer mandamiento, es más, es el único mandamiento con promesa. Es el único mandamiento de los 10 que tiene promesa, de largura de días sobre en la tierra, porque en el quinto mandamiento dice, honra padre y madre para que te vaya bien en la tierra que te he entregado. O sea, hay un lugar específico donde a ti te va a ir bien, en la tierra donde que Dios te ha entregado. O sea, no te va a ir bien en cualquier lugar, sino en la tierra que Dios ha escogido para ti. Si tú dices que la empresa donde trabajas, eso te lo entregó Dios, esa es tu tierra y ahí te debe ir bien, ahí te debe ir bien. Si no te va bien, entonces esa tierra no fue la que Dios te dio. Una iglesia o comunidad cristiana que quiera caminar con cielos abiertos debe proponerse colocar el principio de la honra como un fundamento dentro de sus creyentes. Es un principio que hay que establecer. Si queremos desprendernos de las prácticas mundanas y entrar en lo santo que Dios demanda, lo primero que debemos establecer en el corazón de cada creyente es el principio de la honra. Ese es el propósito del tema a tratar este mes. Queremos que el principio de la honra sea habilitado en cada una de nuestras vidas y lo practiquemos sin menguar. O sea, nosotros necesitamos practicar la honra permanentemente. La honra es una práctica necesaria en nuestra vida. Práctica necesaria en nuestra vida. Mire, yo recuerdo que una vez le contesté a mi abuelita mal y ella tenía un cucharón caliente con que volteaba el arroz, ¿sí? Y no recuerdo, sé que le dije una palabra que no la puedo decir aquí, ¿no? Sé que le dije una palabra. Mi abuela, por parte de madre, nunca fue una mujer que yo le escuché una mala palabra, o sea, nunca le escuché, ni le escuchaba una palabra negativa. Esa mujer hizo esta declaración, Marquitos, ella me decía a mí, Marquitos Aureliano, el día que yo coja una cama, ese día tenga la seguridad que no pasarán 7 días y me muero. Y mi abuela cogió cama a los 86 años y se murió a los 7 días. O sea, ella hizo la declaración de cómo iba a morir, ¿cierto? Esa mujer se levantaba siempre a las 3 de la mañana y se acostaba siempre a las 9 de la noche. Siempre, o sea, siempre en el tiempo que yo viví con ella. Y no admitía un irrespeto. Y yo recuerdo que la expresión que yo lancé no fue contra ella, sino contra mi abuelo, que realmente mi abuelo era teso, era tenaz, ¿cierto? Y ella tenía ese cucharón y me lo estampó aquí en la boca, que duré 15 días con el cachete que se me desollejaba de lo caliente que ella me había colocado aquí. ¿Por qué? Porque antes irrespetar al abuelo o irrespetar al padre no era permitido por nadie en la casa. Hoy la madre incita a que el hijo irrespete al padre. Hoy la madre incita a que el hijo respete al... El padre da una orden y la madre dice, no, pero no se meta así, hijo, pero no, vea. O sea, entonces el hijo aprende a jugar con papá y con mamá. O sea, aprende a eso. Y los varones hemos cometido un error que tenemos que erradicar. Los permisos no lo dan la mamá en la casa. Lo da la mamá cuando la mamá es papá y mamá. ¿Los permisos lo da quién? El papá. Si usted no asume su rol de padre, nunca recibirá honra de sus hijos. Usted no tiene que decir, ya le consultó a su mamá. No. Usted da la instrucción. Un día mis hijas nunca me dijeron que iban para un quinceañero. Se me presentaron y les dije, a mí no me han dicho que van para quinceañero. Y se quedaron vestidas.
Lloraron toda la noche y me dejaron de hablar como 2 días. Pero escuche esto, usted tiene que dar una lección en su casa cuando su honra está tratando de ser pisoteada. Sin gritar, sin tener que amenazar, sin tener que decir, usted nunca tiene que decir, a mí se me honra, no, nunca tiene que decir, nunca tiene que decirlo. La honra hay que establecerla en la casa. Es un principio de bendición que hay que establecerlo en la casa. Es un principio de bendición que hay que establecerlo en la iglesia. 2 lugares más importantes donde se aprende a honrar es casa e iglesia. Si usted no honra en casa y no honra en iglesia, usted no honra en el trabajo. Usted no honra en el trabajo. Son los 2 lugares donde la honra se tiene que establecer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Padre del cielo, Dios. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, colocamos delante de ti, Señor, este tema de agosto, Padre. Es muy importante porque el principio por el cual tú te mueves, Dios, en favor de nosotros, es a través del principio de la honra, Señor. El honor es vital en la Biblia. El honor, Señor, se requiere en la familia. El honor se requiere, amado Padre Celestial, en la iglesia, en las relaciones interpersonales, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre Celestial, Señor. Hoy, Padre, Señor, queremos tomar los principios, Padre, de tu palabra, establecerlos como un fundamento en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. No queremos seguir siendo una iglesia, Señor, de aleteo para un lado y de aleteo para otro lado, Señor. Queremos ser una iglesia, Dios, de fundamentación, Señor. Y sabemos, Dios, que si no fundamentamos la honra en la vida de cada uno de los creyentes de esta casa, Señor, Padre, el mundo, Señor, entonces nos los va a reclamar. Tú nos los vas a reclamar, Padre del cielo, Dios. Requerimos, Señor, de una iglesia firme en este principio. Requerimos de una iglesia firme, Señor, para que este principio desarrolle valores, Padre del cielo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Dios le guarde y Dios le continúe bendiciendo.